Está viendo PBO. Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite a través de PBO Radio 91.1.9 PM, la radio con fe, y a la vez se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, y asimismo se replica a través de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en esta oportunidad, como siempre, con Luciano Reboredo, vamos a llevar adelante la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Luciano, en primer lugar? Ángel, muy bien, buenas noches. ¿Qué tal las vacaciones o las fiestas del 28? Bueno, muy bien. Siempre pues el 28 de julio marca un hito, ¿no? en el año. Sin duda. Es como un reinicio, ¿no? Como un empezar otra vez, tanto en lo político como, bueno, en general en todo, incluso lo académico, todo se paraliza. Y es una especie de tregua, luego de la cual creo que podemos iniciar nuestro análisis a partir de lo que hemos llamado, ¿no? este reinicio de la escena política tras el fracaso contundente de las marchas y de lo que fue el intento de toma de Lima, ¿no? Claro, si alguien pensó que podían incendiar el país tomando Lima y otras partes de la República, ese objetivo no se ha conseguido. Creo que la policía actuó con gran mesura y profesionalismo. Y más bien lo que sí ha ocupado el espacio es el famoso discurso de la señora presidenta, que era su primer discurso de 28, que como tú bien has dicho es un hito, es un momento de reflexión, punto de llegada, punto de partida de una nueva etapa. Discurso que, de mi punto de vista, tengo yo la impresión, y quiero ser un poco explícito y a la vez crudo, decir que cuando se habla demasiado se dice poco. En los medios de comunicación, ¿no? La oratoria, cuando no hay mucho que decir o no se dice nada, entonces se disfraza el vacío con la retórica pura, ¿no? Con los giros, las palabras, los dichos, se vuelve, se replica. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en este discurso, que en verdad es una pena, una oportunidad perdida, porque la señora lo que tenía que hacer un balance muy conciso del país que ella encuentra a partir del 7 de diciembre del año pasado, pero no en la forma que lo ha hecho, donde ha tomado una distancia como que si alguien que viniera de Marte, de otra galaxia, pensaría pues que la señora ha llegado a parte o no ha tenido nada que ver. Como si hubiera sido elegida ella por sí misma, ¿no? Como si no fuera exacto que durante el 97% del tiempo que Castillo estuvo en el poder, esta señora lo acompañó. Así es. ¿No? Así es. Ella fue la número 2, fue la vocera política más importante, vicepresidenta de la República, ministra de Estado, y por lo tanto no conocimos en ese lapso, no sé si tú, algún tipo de distancia, de opinión divergente, de crítica. Ella podría haber dicho que esto lo hizo al interior, tampoco pudo decir que no sabía. Entonces hubiera sido interesante que hubiera iniciado con esa reflexión autocrítica, incluso pidiendo perdón. Ha pedido perdón por los sucesos acaecidos después en provincias que, como tú sabes, acarrearon mucha violencia, muchos muertos lamentablemente, cosa que está bien desde el punto de vista humanitario y del Estado. Sin embargo, pedir perdón por su participación en el desastre nacional que fue el gobierno de Pedro Castillo, creo que hubiera sido más interesante. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida para la rectificación poderosa que tiene que iniciar ahora. Y ahí entonces señalar cuáles son los ejes de esa reactivación, de esa rectificación, de ese cambio de rumbo en función a ese pasado reciente. Pero no hablar pues de una retahíla de cuestiones con las cuales muchos podemos estar de acuerdo, pero tienen poco que ver con la coyuntura. No sé qué te parece a ti. Yo creo que este Ángel, mensaje presidencial. Has puesto ahí los puntos sobre las IES, ¿no? Porque es cierto que todos, la memoria colectiva es frágil, ¿no? Y rápidamente olvida muchas cosas.
pero hay que recordar que ella efectivamente, como tú dices... Está muy cercano, ¿eh? Claro, ¿no? Hace apenas 8 o 9 meses ella era la vicepresidenta de este gobierno catastrófico que nos puso al borde del abismo, y nunca se notó, como tú muy bien señalas. No era la vocera que hablaba en los consejos descentralizados y hasta cantó alguna vez. Hasta cantaba, claro, ¿no? Y asistía a todos estos consejos descentralizados. Así es. ¿No? Entonces, en buena hora que se haya distanciado de estas posiciones. Claro, eso hay que saludarlo democráticamente, porque además a ella le tocaba ser la presidenta, sobre eso no hay duda alguna por parte de nosotros. Así es, en todo momento hemos reconocido su condición de presidenta constitucional por una sucesión establecida en la Constitución de la República. Sin embargo, es cierto que en ningún momento ella ha tomado distancia ni ha reconocido el error gravísimo de haber soportado este gobierno infame de Pedro Castillo, o gobierno corrupto. Así es. Y que terminó, como ya todos sabemos y que ya está de más mencionar, porque eso sí creo que lo tienen muy claro todos los que nos escuchan. Sin embargo, el discurso, que además... en mi modesta opinión, innecesariamente se prolongó tantas horas. Por eso, pues. ¿No? Yo no sé qué han querido hacer sus asesores o quien ha tenido esta idea, mostrarla como una estadista. Exactamente. ¿No? Eso es. Mostrarlo más de lo que ella es. Claro, ¿no? Con un extenso discurso en que anuncia grandes medidas, pero hace un discurso en gran medida alejado de la realidad, un poco vacío y más bien lleno de optimismo y de buenas intenciones. Ajá. ¿No? Del cual no se puede rescatar gran cosa. Sí. Salvo esta buena intención, que estas buenas intenciones, esta visión un poco bonachona en muchos aspectos, que no le cae nada bien al Perú en este momento. No, además es un país que está ganado por el escepticismo, el descrédito, la desconfianza. Crisis. La gente no cree ni lo bueno ni lo malo, menos de una perorata de más de 3 horas, 72 páginas innecesarias del punto de vista comunicacional. Es darle una estatura que no tiene. No sé si todos los amigos que nos escuchan, no sé si mucho de la conducta de los nuevos ricos, ¿no? Se sacaron la suerte, no sé, un buen negocio, y caen en una ostentación que los vuelve guachafos, ¿no? O sea, está bien que la señora pues se comporte como estadista, pero no hay por qué sobregirarse de modo tal de que uno note la falsía, lo artificial de las palabras, del discurso que está emitiendo. Y eso es lo que había, porque ella como que quiere refundar la República, iniciar una nueva etapa. Y yo pregunto, ¿qué pasó atrás? Y segundo, con este equipo, yo pensé que se iba a hacer unos cambios. ¿Ah? Yo esperaba lo mismo. ¿No te parece? Sí, claro. Porque con este equipo, ¿tú crees que se pueden hacer esas cosas? No, imposible. No, claro que no. Es un equipo muy limitado, muy mediocre. Sí. En los diferentes campos que podemos analizar, si tú quieres, ¿no? Salud, yo creo que es un tema emblemático de punto negativo de esa incompetencia. No se ha puesto a un ministro de fuste, a una persona con conocimiento. En ese tema vamos cuesta abajo, ¿no? Porque uno tras otro, cada cambio es peor que el anterior. Son personajes de segunda fila que deben responder a las cuotas políticas que están sosteniendo este gobierno, pero no es pues no es para gobernar, ¿no? Con eso tú no puedes tú iniciar la travesía en un mar tempestuoso que es el Perú de aquí hasta el año 26, ¿no? Es como querer salir con una lanchita con huecos, sin tripulación experta, a cruzar el océano. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y tenemos la tempestad a la vista, porque viene el Niño. Así es. ¿No? En 2 o 3 meses se viene, y eso es ya irrebatible, está clarísimo. ¿Se dijo algo sobre el Niño? Importante, ¿recuerdas tú? Creo que no. Por eso, pues, ayer hablaba con unos amigos en Piura que me entrevistaban en una radio, y lamentaban eso, ninguna, o menciones generales, no se habló de medidas para evitar, digamos, lo que ya se viene, ¿no? Hemos tenido el niño costero, hemos tenido el tifón Yaku, ¿no? Y ahora viene este global, que parece que es de otras proporciones más grandes, y el Estado se está preparando, el gobierno tomó medidas. Esto ya está en marcha. ¿No crees tú que eso debió ocupar un eje central del mensaje? Era un tema central, porque yo me temo que la gran crisis que va a tener este gobierno va a ser esa, ¿no? Han soportado las revueltas, la subversión y todo lo que ha pretendido hacer cierto sector extremista desde que inició el gobierno, pero yo no sé cómo van a pasar con un gabinete parchado y mediocre como el que tienen, sin especialistas y sin técnicos adecuados, una crisis de la naturaleza que no perdona. El otro tema,
ni tú ni yo somos economistas, es una limitación. Vamos a invitar a un economista a la próxima, le prometemos, amigos, pero todos dicen, y diarios como Gestión, especializados en temas económico-financieros, que estamos ya viviendo los asomos, los inicios de una fase recesiva de la economía. La recesión, amigos, es un momento en el cual un proceso económico se estanca y empieza, en lugar de crecer, a decrecer. Y esto es natural, porque desde los tiempos del lagarto Vizcarra, con su cuarentena nefasta, el Perú tuvo una caída. Paralizó, ¿no? Y no ha habido crecimiento a través de nuevas inversiones. Si el Perú ha logrado soportar, ha sido por el precio de nuestros productos commodities que se venden en el extranjero, en el exterior, y porque tenemos felizmente una acumulación de recursos, ¿no?, en la sociedad, que hace que el consumo se mantenga. O sea, el Perú, la picada no ha sido tan fuerte y además logramos recuperar. Pero si no hay inversiones... Y todavía no hemos visto las consecuencias de haber acabado con la ley de incentivos al agro. ¿Te das cuenta? Esto también viene en las próximas campañas agrícolas. Es un dato objetivo. Si tú no inviertes, ¿cómo puedes tú? Si no siembras, claro, ¿cómo cosechas? Entonces, después ya 1 año, 2 años, y este gobierno no ha logrado recuperar un grado de confianza para que otra vez la inversión, que estaba casi en cero según el Banco Central de Reserva, empiece a marchar. Entonces, cuando tú tienes un largo periodo de sequía en términos de inversiones, los ingresos regulares del Estado, las cuentas públicas, empiezan a deteriorarse. Y si eso sucede, y si eso pasa con el niño global en este segundo semestre, octubre, noviembre, a fines de año, la situación sí se va a volver caótica en un nivel bastante extremo, ¿no? Y la señora además plantea políticas expansivas, aumentar salarios y cosas por el estilo, que son más cargas para empresas que no están reinvirtiendo por la falta de confianza que existe. Sí, pues no, ese optimismo bobalicón, ¿no? Sí. Sin sustento en la realidad, ¿no? No sé qué va a pasar, porque yo insisto, este tema del niño va a traer consecuencias terribles para este gobierno. No estamos preparados. Por eso, pues, ¿no? Además, y tendría que haber un shock de confianza, porque la gente, o sea, bueno, yo creo que hay que reconocerle a la señora Boluarte, que ha puesto, digamos, en la congeladora esta amenaza más inminente por parte del castillismo, que era la Asamblea Constituyente, el cambio constitucional. Bueno, definitivamente ese escenario está fuera del horizonte, más allá de lo que ella pueda pensar. Eso no se va a plantear, ni siquiera en el Congreso, porque la nueva coalición quiere durar antes que entrar en extravíos y navegar por el filo de la navaja. El plan único del programa ¿cuál es? Durar. Así es. Entonces, en ese ha logrado, digamos, poner en línea, equilibrar los intereses que estaban en pugna, especialmente hasta el 7 de diciembre del año pasado. ¿Eso le da una estabilidad? Sí, pero está pendiente todo lo demás. La agenda social, las demandas de la gente, los actos subversivos que no van a mermar, por más que hay un rechazo ciudadano, y todo eso entonces es algo sobre los cuales no se habla, no se dice, y eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, ¿no? Claro, y por otro lado, Ángel, el Parlamento que no reacciona, ¿no?, que lo vemos en la situación que está, y que ha elegido esta mesa directiva que, si bien era mejor que la otra, aparentemente, no da mucha... No, además, yo no creo que esta mesa directiva logre recuperar la confianza, remontar el bajo nivel en el que cayó el Parlamento Nacional. Yo tengo eso. Además, esto es resultado, y hay que decirlo con todas sus letras, de la fractura de las fuerzas democráticas, que estuvieron mal que bien unidas hasta el día 7 y lograron inclusive el objetivo de sacar a Castillo golpista. Pero ¿eso después se acabó? de eso, sí, eso se acabó, pero después de eso, en lugar de cohesionar, avanzar en las elecciones, hacer los cambios necesarios, generar un escenario para que la economía, el país, la democracia pueda ser relanzada, en lugar de todo eso, han entrado una serie de desvaríos, de agendas personales o de grupo, y entonces se ha generado una acrimonia muy fuerte en estos sectores, y ello ha significado una falta de unidad de criterio, y entonces para armar
la mesa directiva matemáticamente necesitaba el concurso de un sector de la izquierda. Si no eran los de Perú Libre, iban a ser los de los magisteriales, la gente que está vinculada al Movadef y en alguna medida a Sendero Luminoso. No sé qué cosa era mejor, pero en fin, yo creo que eso es realismo político, pero es consecuencia de un error anterior, ¿no? No, claro, es que es parte del trabajo parlamentario, se puede llegar a ese tipo de acuerdos, eso está perfecto. Ahora, Ángel, tú sabes que yo jamás he sido un hombre de izquierda. Sí. Sin embargo, te quería comentar algo. Esta mañana estuve viendo en el Facebook una de estas cosas de archivo que publican, una entrevista que le hace Alfonso Baella a Barrantes Lingán, sí, en la candidatura del 85. Sí. Recuerdo esto ahora que comentamos el Parlamento. Y Barrantes, como candidato a la presidencia, está acompañado de sus asesores y algunos candidatos, ¿no? Entonces uno ve ahí a Cucho Baella, a Enrique Bernales, a Breña Pantoja, al propio Mome, al viejo, ¿no? a Miguel Ángel Mufarech, cosa que me sorprende. Que apoyó. ¿no? Y Barrantes dice una garantía de que vamos a respetar la propiedad privada, son Mufarech y Mome. Sí, ¿no? Claro, sí. Entonces uno dice, pucha, esa era la izquierda en el Parlamento de esa época. Pensar lo que tenemos hoy día. No, y nunca se planteó asamblea constituyente ni cambio de las reglas de juego, porque tú aceptabas jugar el partido con esas reglas, con esas características, no querías tú innovar. No, es que también había una degradación en el país, en la clase política y en la izquierda en particular. En general, ¿no? En particular, yo diría que es mucho más grave, porque la izquierda ya no solamente ha perdido su compromiso con la democracia, además, esta es una izquierda que fue golpeada por el terrorismo, por Sendero Luminoso. Y Alfonso Barrantes era uno de los que más incriminaba, condenaba las acciones terroristas de Sendero Luminoso. Lo hace en esa entrevista. ¿Te das cuenta? Toma distancia con Sendero. Claro. Incluso con Hugo Blanco. Guerra frontal. Él inclusive apoya a García, algunos le reprocharon la intervención un poco desmedida, lo del frontón, qué sé yo, la otra cárcel aquí en Lurigancho, pero su compromiso con la democracia y contra la violencia estuvo absolutamente clara. No sucede lo mismo con esta izquierda, donde eso está en cuestión. No se sabe dónde están, ¿no? En tierra de nadie. Y hay una cosa más que yo creo que hay que decirlo. El otro elemento, agarrante decir, podemos meter la pata nunca a la mano. Esta es una izquierda que se ha vuelto corrupta. Totalmente. Susana Villarán, ahí está el ejemplo que la están investigando, y a toda su playa de cómplices. ¿Y qué te parece lo de Colombia? Oye, un escándalo. A ver, un escándalo. ¿Qué opinas? Yo creo que Petro está jugando sus últimos tiempos en la presidencia. Eso va a acabar mal, ¿no? Para quienes no han seguido exactamente el tema, lo que ha sucedido es que la revista Semana, una revista tradicional colombiana muy importante. Como fue Caretas acá. Como fue Caretas. Hizo una denuncia sobre el desbalance patrimonial que tendría el hijo de Petro, Nicolás Petro. Se llama Nicolás ¿no? Petro. Que tenía propiedades, autos de lujo, lo que suele suceder cuando hay esta cantidad de dinero. Este chico perdió el control. Y esta denuncia terminó poniendo en evidencia que había recibido dinero del narcotráfico. ¿no? Y una cosa llevó a la otra, al final lo capturaron, se puso en evidencia esto, y lo que ha declarado este joven Petro, que había jugado un papel fundamental en la campaña electoral de su padre, es que efectivamente había recibido dinero del narcotráfico y que parte de ese dinero lo había inyectado en la campaña electoral. Mira tú, esto es gravísimo, porque a Keiko Fujimori, que no tuvo responsabilidad gubernamental y que no la pueden de corrupción en ese sentido, porque nunca manejó los fondos públicos del Estado, efectivamente, la acusan de lavado de activos porque recibió dinero de Odebrecht y otras empresas, supuestamente para su campaña electoral. Ahí han forzado la figura de lavado de activos, porque tú no tienes por qué suponer que ese dinero de Odebrecht era un dinero que venía pues de la trata de blancas, del narcotráfico, de la subversión internacional. Es dinero que se utiliza para apostar en una campaña, cosa que, por cierto, en ese tiempo era absolutamente legal. Era legal. No había ningún impedimento. Y que igualmente recibió el PPC y aparentemente el APRA y todos los partidos. Recibieron todos en general, porque todo el mundo hace su apuesta. Y luego se dijo que ese dinero después iba a servir para amarrar y comprometer, ¿no? Pero nunca se habló de dinero proveniente del narcotráfico. Si se hubiera dicho eso en ese momento,
la señora ya hubiera sido fusilada, él y todo el... Así es. Porque mira, una cosa es recibir de una empresa mafiosa, que por cierto, en ese momento lo podía hacer, pero más allá de eso, pero narcotráfico, estás hablando tú de otras cosas. Y ahora resulta que el colaborador eficaz es el propio hijo del presidente, ¿no? Que ha declarado que se siente abandonado por su padre, porque el padre ni lo ha ido a ver ni cosa parecida y está negándolo todo. Lo cual revela que esta izquierda contemporánea, a diferencia de la de aquellos otros tiempos de Alfonso Barrantes, nuestro amigo Enrique Bernales, el mismo Cucho Aya y compañía, es una cosa completamente distinta. Mira, esta es una especie degradada en lo ideológico, una falta de peso intelectual rotundo, pero además vinculada a acciones ilegales, a financiamientos negros. No se habló de Perú Libre, de sus relaciones con el BRAE, con el narcotráfico. Así es. No se habla en Bolivia de las relaciones cocaleras que tuvo Evo Morales con el Charaje y la zona. Se decía. Y también se habló de Petro antes, Sí. de que se iba a hacer un corredor con el cartel de los soles. El Foro de Sao Paulo denunció eso. De Venezuela. El Foro de Madrid denunció eso hace tiempo. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, los soles, y que se quería hacer un corredor en el norte. Claro. Entonces, esta es una izquierda vinculada, por lo menos a nivel del dicho, no quiero entrar a ninguna conclusión, de vínculos con el narcotráfico. Y dime, la relación que hay y la desesperación que hay de AMLO con relación a Castillo y sus vínculos con Evo Morales también hacen pensar que algo por ahí puede haber, También, ¿no? porque se habla también que en esa campaña los carteles famosos mexicanos también están detrás de esta presidencia del señor Sabiendo López cómo Obrador. se mueven las jodas en México, ¿no? Entonces, mira tú, aquí no estamos solamente ante una corrupción pequeña de llevarse una cosa, ganarse alguito en una licitación, claro. Sino un compromiso muy fuerte. Y la verdad es que sabemos que Sendero Luminoso y los grupos subversivos ya degradados no tienen ningún problema en recibir dinero del narcotráfico como los hizo las FARC en Colombia. O sea, lo que está haciendo hasta cierto punto Petro, si es que entró fondos del narcotráfico en la campaña, es seguir la tradición de esta izquierda degenerada de ser un brazo armado de la delincuencia en última instancia. Y estos gobiernos en ser fachadas de un control de los cárteles, de los grupos mafiosos que mueven esta economía subterránea como el narcotráfico. Y ahora tiene mucho más sentido esa intervención, ese discurso en la ONU de Petro cuando defiende la liberación de las drogas y habla en contra de la sustitución de cultivos y en contra de acabar con los sembríos de coca y todo esto, y habla de forma muy poética porque tiene un buen discurso, es un hombre articulado, sin duda. ¿No? ¿Y no te parece ese discurso similar? ¿No lo has escuchado en Bolivia, por ejemplo? A Evo Morales. Evo Morales también. ¿No? La ¿no? coca. ¿Y no te has escuchado tú a Soberón y compañía, quienes tuvieron con Castillo el manejo del BRA, que no hay que hacer erradicaciones, Claro. que hay que dejar que la gente solo se autocontrole en los cultivos de coca? Claro, cuando el uso tradicional de la hoja de coca pues es mínimo, ¿no? Y ellos ya pretenden santificarla y convertirla pues en Bueno, pues en algo entonces divino, yo ¿no? creo que sus palabras, sus planteamientos los condenan. Lo dejamos a ustedes, amigos, que saquen sus conclusiones. Pero esta izquierda es una farsa, primero, y esta es una izquierda además corrupta y comprometida con actividades delictivas. Eso hace que la vuelva 100 veces más letal y peligrosa, más allá de su propio planteamiento ideológico. Aquí hay algo más que ideología, y es el dinero sucio que viene de la corrupción y el narcotráfico. Bien, amigos, hemos llegado a la primera parte de este programa y volvemos después del corte comercial. Gracias. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO.
Ciclo virtuoso, de la basura a la energía verde. Nuestros vecinos generan residuos que deben disponerse correctamente para no contaminar el medio ambiente. Los residuos generados a diario son transportados por camiones compactas hacia el relleno sanitario modelo del Callao, con el fin de mantener limpia la ciudad. Disposición de residuos en el relleno sanitario modelo del Callao. Cada día recibimos en nuestro relleno toneladas de residuos, los cuales son depositados y sellados bajo altos estándares de calidad y seguridad. Captación y recolección de biogás. Los residuos se descomponen y generan gas metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este gas es captado por pozos de biogás y transportado a través de un gasoducto. Generación de electricidad en la central térmica Biomasa Callao. El gas recolectado en el relleno sanitario pasa a ser procesado y convertido en energía limpia con la ayuda de los grupos electrógenos. Es decir, aquí convertimos los residuos en energía verde. Transmisión de energía eléctrica a redes interconectadas. La energía obtenida se transporta a través de redes de transmisión para ser repartida. Finalmente, la energía verde generada por Petramás es distribuida a miles de hogares chalacos, llevando energía verde generada desde los residuos. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Amigos, estamos de vuelta en el programa y como es costumbre, en el segundo bloque tenemos un invitado para tratar a profundidad un tema. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el analista político José Manuel Saavedra, con quien vamos a hablar algunos temas vinculados a fundamentalmente temas de seguridad. Así es. ¿Cómo estás, José Manuel? Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sean muy buenas noches también. Bueno, aquí el tema de la inseguridad ciudadana que nos tiene muy preocupados, el crimen ha escalado. Creo que es el tema principal del país, ¿no? Si no es el segundo.
Así es. Yo creo que hoy se ha convertido, y como lo dicen las encuestas, en el principal problema que en este momento está poniendo en peligro la seguridad nacional del país. ¿Tú tienes cifras del tema de la seguridad ciudadana en el país? Sí, tenemos cifras, por ejemplo, del tema de la percepción de la inseguridad ciudadana. Solo en Lima está llegando ya al 90%. 90%. Sí, claro, o sea, la gente se siente insegura en Lima. Cuando caminas o sales a la calle a caminar, ¿tienes miedo que te asalten o roben? 90%. Ya el 90% de los limeños tienen miedo. En el Callao, fíjate, estamos hablando de un 96, 97%, ¿no? Que son cifras que incluso en La Perla, yo me acuerdo que hicimos un estudio hace años, ya estaba en 97%, los vecinos de La Perla totalmente aterrados. ¿Y esto cuándo se ha disparado? O sea, mira, en comparación con otras cifras de otro tiempo? Mira, esto se ha disparado, esto lo vamos a ver en la tasa de victimización que tiene en este momento el Perú, comparado con el resto de América Latina. Porque hasta antes de la pandemia, el Perú tenía una tasa de victimización bajísima, ¿no? Comparado con otros países, como hoy lamentablemente lo tiene el Ecuador, que tiene una tasa de victimización que está de 16, que es 16 muertos por cada 100.000 habitantes. El Salvador llegó a tener 84 muertos por cada 100.000 habitantes, una cifra totalmente altísima. Y Perú siempre ha estado entre 3, 4 más o menos por cada 100.000 habitantes. Esto ha cambiado completamente. Ecuador se ha disparado en su tasa de victimización. Perú ha subido, ha crecido también en tasa de victimización, pero todavía, digamos, se mantienen algunos niveles que pueden ser, digamos, tolerables. Sin embargo, en lo que respecta al tema de la extorsión y los secuestros, que no existían en Perú, secuestros no había desde que el MRTA dejó. Claro, eran más políticos, ¿no? Así es. Hoy están secuestrando a pequeños empresarios que son básicamente las víctimas, las pequeñas y las medianas empresas, las extorsiones que llegan a los bodegueros, que llegan a los pequeños comerciantes que venden ropa o abarrotes, que piden estos préstamos gota a gota y que luego los comienzan a extorsionar hasta el punto de llegar inclusive a asesinarlos como mensaje para otras personas que no han y estoy seguro que eso no se detecta, no se denuncia en mayoría de veces, ¿no? Mira, no se denuncia por miedo. Lógico. Acá hay otra cifra importante. Solo el 40% de la población denuncia un asalto o robo. Entonces, estás hablando que cuando la policía construye un mapa del delito, tiene información sobre el 40% y tienes un agujero negro del 60% que no sabes en realidad qué pasó, si robaron, hubo arrebatos o no. Entonces, esto, lo preocupante es la falta de una estrategia nacional en seguridad ciudadana que a mí me hubiera gustado escuchar en el discurso de Dina Boluarte, de la presidenta Dina Boluarte. Ha dado, sí, algunas medidas, ha pedido facultades al Congreso para poder legislar en temas de seguridad. Sin embargo, yo las veo que no están concatenadas o que no responden a una estrategia integral de seguridad ciudadana, porque a mí me hubiera gustado escuchar cifras más interesantes como: hoy la tasa de victimización es tanto, vamos a llegar a tanto en tanto tiempo. Claro. La tasa de robos de celulares son, me parece, si me quedo corto, 2.000 celulares a 3.000 celulares al día. Vamos a llegar a 500 en un año. Entonces, metas claras, porque esto es, si yo tengo clara la meta, el ministro tiene clara la meta, el comandante general de la policía y los gobiernos locales saben a dónde van a ir. Acá no hay metas claras, acá simplemente son cosas que van disparando y que se le va ocurriendo. Vamos a hacer 2 penales, perfecto, es verdad, tenemos demasiadas bandas criminales que están en este momento operando en el país. Tenemos un hacinamiento en las cárceles y ya hay una recomendación, además de, me parece, de Naciones Unidas, que si el Perú no tiene más cárceles en el año 2025, no construye más penales, van a tener que tomar medidas como liberar a algunos presos, porque va contra el tema de los derechos humanos. Entonces no podemos ir a esos límites de esperar que llegue el 2025 sin penales, sin cárceles, con hacinamiento, con un tema de inseguridad ciudadana, con un poder judicial que no está alineado además a la política de seguridad. La policía hace un trabajo extraordinario, captura a la banda y al día siguiente o a la semana están libres. Sí, claro, hay una descoordinación. Aquí hay que hacer toda una reforma integral
que si bien podría existir buena voluntad de parte del gobierno, no existe una estrategia, ¿no? Y de buenas voluntades no vivimos, no llegamos a ningún lado. José Manuel, hay un tema que no le gusta mucho a la prensa tocarlo y que a veces está un poco oculto, pero vamos a destaparlo. ¿Qué porcentaje o qué tanta influencia tiene la descontrolada migración extranjera en el Perú en este tema de la seguridad? ¿Qué papel ha jugado este asunto? Bueno, yo creo que es uno de los principales factores de esta curva que se ha disparado, el tema de la migración no controlada que ha tenido el país. Y fíjate, hasta ahora puede entrar cualquier persona por la frontera, por trocha, entrar, irse a migraciones y decir, quiero regularizar mi situación migratoria, y le dan el famoso PTT, ¿no? Que es el permiso temporal de trabajo, sin ningún problema. Es decir, hasta el día de hoy, cualquier colombiano, venezolano o de cualquier país que entre por la frontera, como sea, es recibido con los brazos abiertos en el país. ¿Y eso qué significa? Acceso a educación, acceso a salud, porque tienen CIS. Entonces, estamos en un momento en que no es, digamos, no te expulsan del país por ser un inmigrante ilegal, porque tú inmediatamente te vas y te inscribes en migraciones y te dan el papel para que puedas regularizar tu situación. Han dicho que esto es hasta un mes más, hasta octubre, pero hasta octubre ¿cuántos más delincuentes, gente que no tiene empleo? Hay gente honesta, obviamente, Claro, por supuesto. Vemos que el fenómeno migratorio no solamente se da acá, sino en Estados Unidos. Nueva York está totalmente colapsado en este momento con los migrantes que están durmiendo en las calles y que han comenzado a generar una ola de asaltos. Fíjate, la semana pasada, algo que era inimaginable en South Beach, yo estuve en Miami, en la avenida Lincoln, está una tienda de Victoria's Secret. Bueno, jamás roban en ese lugar. Y se produjo un asalto por un migrante que entró con un cuchillo intentando robar dentro de la tienda y tomó como rehén a una ciudadana argentina. La policía tuvo que actuar inmediatamente y lo mataron, ¿no? Pero vamos viendo cómo este fenómeno migratorio, que no solamente es de Venezuela, sino también Nicaragua, la gente que sale de la dictadura en Nicaragua, que salen de Honduras y salen de otros países, donde el socialismo ha entrado con fuerza, porque acá el origen, digamos, de toda la pobreza y de toda la miseria humana son las políticas socialistas que han generado millones de pobres. Y hay que decirlo, Castillo, con solamente año y medio o dos que con la justa se iba a llegar, nos ha generado también algunos millones de pobres. Claro. Teníamos en Perú menos de 20 millones de pobres, habíamos llegado creo que hasta 15, por la pandemia se disparó y ahora, bueno, pues tenemos 20 y tantos, 23. La tasa ha crecido, millones. Pues ha crecido. Entonces, la tasa. Sí. Todas estas políticas socialistas que generan productoras, en lugar de riqueza, generan pobreza, obviamente traen un fenómeno social acompañado que es el de la delincuencia. Y Venezuela, lamentablemente Nicolás Maduro abrió sus penales, abrió las cárceles para que todos estos delincuentes vayan al resto de América Latina a sembrar terror, miedo, y hoy estamos, yo creo que en un momento muy complicado. Se dan el lujo hasta de amenazar al coronel de la policía. Sí, han pedido su cabeza. A su cabeza, cosa que obviamente no se puede permitir. Y creo que hay que fortalecer a la policía, porque es momento de fortalecer a la policía. ¿Y cómo fortalecemos a la policía si pretenden ahora cerrar 2 centros de formación policial en el país? Tengo entendido uno en Chiclayo, otro en la Sierra, y que los van a cerrar y los van a reagrupar en otras escuelas. Sí. Y una pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre esta famosa policía de seguridad y orden y seguridad? Esta policía de segunda, como la que paralela a la Policía Nacional. Sí. ¿Qué significa eso? La presidenta Dina Boluarte no ha dado específicamente el alcance de esta policía, pero ya se ha creado un debate, una polémica. Yo creo que esta policía de segundo orden debería estar estrictamente ligada a temas administrativos, que son los que hoy cumplen, policías que podrían estar patrullando las calles. Entonces, si está orientado a eso, yo creo que podría ser positivo, pero no sabemos el alcance. Lo que tampoco se puede permitir es que personas con formación de 1 o 2 años entren a la policía
porque obviamente, fíjate, si hoy actualmente... Serían como los serenazgos. Serían como los serenazgos, y además, fíjate, hoy actualmente los policías que solamente han disparado, ¿qué será?, 5 veces en su vida durante la formación policial, porque hasta las balas les cobran, tienen que pagar por cada bala que disparan, y salen estos chicos y recién en las calles se tienen que entrenar. Estas personas que están solamente 1 o 2 años, ¿qué grado de preparación podrían tener? Y además es que hay que tener mucho cuidado, la filtración de elementos que vienen contaminados. ¿Qué es esto? Es policías, por ejemplo, que se ha descubierto que sus familiares han sido o pertenecen a bandas criminales y que el hermano ha entrado a ser policía. Entonces sí tiene que haber, yo creo, que una selección de los cadetes, de los miembros, de los suboficiales, para que entre gente de bien y gente que sirva a la institución, y no obviamente generar un problema grave, que es básicamente infiltración, que es lo que hacía Pablo Escobar, ¿no?, en la Colombia de los 80. Le pagaba a los jóvenes para que se hagan policías y para que sirvan a la organización en el futuro. Caramba. Entonces, esto se está viendo, lamentablemente, años después, se quiere replicar algunas modalidades de Pablo Escobar, esta delincuente Wanda que pone preso a la cabeza de un policía, que es lo que hacía Pablo Escobar también. Ah, claro, amenazaba. ¿No? Amenazaba, decía, el que mata a tal policía le da $5,000, $10,000. Así es. Esta delincuente también quiere hacer lo mismo. Entonces tenemos urgentemente que ir, yo creo, hacia una estructura muy organizada y fortalecida de la Policía Nacional, para que además los ciudadanos también lo respeten. Entonces eso significa hacer obviamente un proceso de fortalecimiento de la policía, que yo creo que lo necesita, porque tenemos buenos policías a nivel de investigación, pero también tenemos malos elementos, y esos malos elementos hay que depurarlos, hay que sacarlos, para que no contaminen a los buenos policías que sí hacen un trabajo esforzado y que lamentablemente vemos que a veces no los respetan. Así es, claro. Tienen justos, pagan por pecadores, y eso creo que hay que tratar en la medida de tener una policía muy fortalecida. O sea, en conclusión, si tú piensas que esta nueva policía, entre comillas, serviría para temas administrativos o para hacer labores en las comisarías, en realidad lo que hay que hacer es fortalecer la policía tal como está, y esta nueva policía devendría innecesaria, ¿no? Pero, claro, porque hasta podría hacerse una convocatoria para temas administrativos, ¿no? Claro. Como lo hay en la Marina, como hay en el Ejército, en donde hay personal civil que entra a trabajar a las instituciones militares para determinados puestos. No es necesario que la asistenta o el secretario, el comisario... No, claro, pero además hay labores que podría cumplir la municipalidad a ese nivel. Por eso, entonces, ¿no? Yo creo que hay que esperar qué es lo que quiso decir la presidenta, ¿no? Hay que no solamente traducirlo, sino esperar realmente lo que ella quiere. Hay mucha gente que mira la cosa con miedo y aprensión. He leído un artículo de Dardo López, que es un especialista en la materia, y dice que ni hablar. El Congreso debe rechazar y, por supuesto, no dar facultades legislativas para que entre 4 paredes, que venga armado al margen de la opinión pública y del debate. Lo que Así es. O sea, yo creo que estas normas de seguridad son de interés público y tienen que discutirse, debatirse en el Parlamento. Entonces, que el gobierno tiene la facultad de presentar un proyecto o varios proyectos de ley sobre la materia, los conoceremos todos y entonces se abre el debate nacional al respecto. Claro, iniciativas legislativas que llegan al Parlamento. Claro, ahí se discute. El gobierno puede presentar proyectos con carácter de urgencia. Ahora, fíjate, y se acabó el problema. La delincuencia en Lima está segmentada. O sea, sabemos, por ejemplo, que en San Martín de Porres viven y conviven las bandas criminales. Casi todos los delitos que se han producido, inclusive el maldito Cris vivía en San Martín de Porres. Lamentablemente es un distrito en donde hoy las bandas criminales, sobre todo los extranjeras de origen venezolano, radican y viven en 2 distritos, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho. Entonces, cuando se habla de los estados de excepción, porque esto Bukele lo puso, digamos, las 5 fases del plan Bukele contemplan un estado de excepción permanente que hasta ahora está, que le permite intervenir en localidades, ¿no? Es decir, hacer una segmentación de ciertos territorios e intervenir con fuerzas armadas y policiales. Creo, y ya lo pidió el alcalde de San Juan de Lurigancho, que entren las fuerzas armadas a su distrito. Pero no solamente es que resguarden, sino es un estado de excepción focalizado en San Martín, claro, en donde los elementos militares y policiales entren
a revisar las casas, las guaridas y todos los... Cosa que se justifica justamente por la excepcionalidad. Si ahí se ha concentrado el delito, tú tienes que tomar medidas especiales. Nadie entra ni sale. Yo te aseguro que van a salir arsenales de armas, delincuentes, así como la policía ha capturado en San Juan de Lurigancho. Y esta información que se tiene es cierta, lo que pasa es que no se toma decisión para intervenir. No se toma la decisión y siguen operando porque de Lima Norte salen las bandas a operar hacia todo el resto de la ciudad. Entonces, yo creo que hay que hacer medidas más inteligentes, ver lo que ha pasado en otros países. En Ecuador, por ejemplo, no ha funcionado el estado de excepción porque al igual que podía pasar en Perú, el presidente Lasso da estado de excepción, los militares solo salen a patrullar las calles, pero no salen a cercar territorios y ir a la casa de los criminales, ¿no? Eso no lo hacen en Ecuador. En Ecuador se ha disparado, acaban de asesinar hace poco al alcalde de Manta, lamentable. Tú lo conocías, creo. 38 años, lo hemos conocido, hemos firmado CID, tiene un convenio con la Municipalidad de Manta. Estábamos en pleno proceso justamente de ya empezar a realizar el trabajo en su municipio. Lamentablemente las bandas criminales lo asesinaron hace 2 semanas, ¿no? Entonces creo que no podemos llegar al extremo que hay en Ecuador, que se ha disparado la delincuencia. Pero se dispara porque tú aplicas una medida, la aplicas mal. Es como cuando tú te vacunas y lo haces de forma incorrecta, no tomas las dosis correspondientes, la enfermedad se refuerza, pues. O sea, cuando una medida se toma mal, sí, no es que no cumple, sino que provoca un efecto contrario. Eso hay que tener en cuenta. Así es. ¿Cuáles son estas fases del plan Bukele? Sí, mira, la primera fase del plan Bukele es, en principio, el fortalecimiento justamente de la policía, ¿no? Es fortalecimiento de la policía y... O sea, no policía paralela. No policía paralela. Lo que han hecho es, claro, primero, en la primera fase se declaró grupo terrorista a los pandilleros, a los maras salvatruchas. A esos grupos terroristas, maras salvatruchas, ¿qué es lo que hace Bukele? Primera fase es el fortalecimiento de la policía y el trabajo en conjunto con los militares. Segunda fase es la identificación de los territorios tomados por la delincuencia. Ya tengo territorios lo que estabas identificados, lo que estaba mencionando. Tercera fase es la toma, el ingreso y la extracción de delincuentes. O sea, tú ya conoces dónde es, ya en tal territorio, en San Martín está, vamos ahora a extraer. Pero obviamente no puede ser al revés, porque si yo no tengo una policía fortalecida, con armas, entrenada, preparada y honesta, la fase de extracción fracasa. Entonces, hasta ahí la tercera fase. La cuarta fase es la de prevención del delito. Él ha implementado unos programas que se llaman los cubos, que son unos centros de prevención del delito, en el cual es como un cubo mágico, pero con vidrios totalmente transparentes, en donde adentro se dictan talleres de música, danzas, hay psicólogos, hay profesores, maestros que recuperan a los jóvenes para que no caigan en las drogas y para que obviamente no formen parte de las pandillas, ¿no? Y la quinta fase, que es la que va a implementar ahora el Bukele, es básicamente todo lo que es la reforma política que ha comenzado a hacer. Hay una disminución de municipios en El Salvador, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justo nos explicaba a nosotros el jefe de la bancada de Nayib Bukele, de que en El Salvador y acá en el Perú obviamente hay algo parecido. Tú eres experto municipalista. A ver. Ha habido una reducción de municipalidades porque no se distribuía bien los recursos captados. Y acá lo mismo puede pasar en Lima. Acá, mientras tenemos que un municipio, San Isidro, tiene millones de soles, vemos que San Juan de Miraflores o San Martín de Porres o Caraballo agoniza en medio de la basura y en medio de los huecos y todo. Entonces, lo que ha hecho es unificar distritos, reducir el número de circunscripciones a fin de que puedan... de alguna manera los distritos que más tienen subsidiar. Y además que 40 alcaldes. Esa es una locura. Eso debería repensarse. Y eso no lo tiene Ecuador, no lo tiene Colombia, no lo tiene ninguna parte del mundo. Eso de que una ciudad de 10 millones de habitantes, una megalópolis como es Lima, se maneje con 40 autoridades, eso es un exotismo absoluto que solamente acá en el Perú puede darse. Claro, por eso no puedes recoger la basura al sur
porque no tienen cómo pagar. No, además tú segregas la ciudad, pues la segregas, está segregada. O sea, las diferencias sociales que existen las reflejas institucionalmente hablando. Entonces, claro, hay municipios y zonas como San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina, que caramba, se pueden sostener, ¿no? Porque tienen pues recursos, el predial, qué sé yo. Pero hay otros que no. Y ahí es donde viene. Y no hay ningún mecanismo de redistribución que es propio de toda actividad gubernamental para transferir pues recursos de zonas altas, de lugares o actividades a zonas que no tienen, para generar un equilibrio y una igualdad que es imprescindible. Así es, entonces habría que ver mecanismos. Yo escuché que Rafael López Aliaga mencionó en su discurso de hacer municipios como que, no sé si solidarios, en donde iban a hermanar, por ejemplo, Miraflores con San Martín de Porres. Por ejemplo. Okay. O Caraballo, ¿no? Puente Piedra. Ya, le sobraba, digamos, ¿qué necesitas? Pistas. Ya, perfecto, yo puedo hacer las pistas, pero eso hay que hacer una reforma legal. Compactadoras, por ejemplo, para recoger basura. Claro, para no incurrir pues en malversación, ¿no? Porque estás usando recursos de algo. Claro, sí, entonces, es verdad, eso es una buena idea. ¿Eh? Pero eso hay que hacerlo, porque, mira, a mí me da pena todavía. Yo tengo recuerdos de la Lima del año 90, en donde pues muchos distritos andaban con cerros de basura. Y hoy, en el año 2023, seguimos por algunos distritos de la ciudad y siguen los cerros de basura. Entonces, sí, pues ahí se ha retrocedido. Ese es un tema que ya está resuelto hace tiempo. Mira, en los años 80, antes que llegara la democracia, el problema principal de la ciudad era la basura, era inundada. Yo me acuerdo que cuando nosotros asumimos por primera vez un cargo en la municipalidad como regidor de la ciudad, este era el problema fundamental. También claro, la basura. Y después en verdad, la delincuencia ni siquiera era un tema de la agenda municipal. Esa es la verdad. Es realmente penoso que en ese aspecto se haya retrocedido, y es un asunto que yo creo que deberíamos conversarlo, porque ya no debería haber en ninguna parte de la ciudad una contaminación ambiental y no separa. Tenemos Ministerio del Ambiente y ese es un tema que se ataca. No tanto atacar a las empresas formales, que también hay que tener su política ahí, sino o lugares en otras. Mira, en muchas partes del Perú, la basura, en lugar de llevarlas a depósitos que son los rellenos sanitarios con un estándar internacional de cumplimiento, las tiran al río, la queman. Esa es una peor contaminación formidable. Yo no sé el Ministerio del Ambiente qué cosa hace para combatir ese tipo de flagrante contaminación que es hasta delictiva. Sí, entonces hay muchos problemas, pero Bukele ha reducido el número de distritos y también el número de parlamentarios. Mira, ya el tiempo nos está ganando, pero sé que estás preparando un evento internacional acá en el Perú. Quisiera que nos hables antes de concluir. Sí, es una misión internacional que se va a realizar ahora en Perú. Están llegando una delegación de El Salvador entre alcaldes y expertos en seguridad ciudadana que han implementado el plan Bukele. Van a estar en Lima el 28 y 29 ¿Solamente El Salvador? Viene El Salvador y vienen algunas autoridades de Ecuador. Ajá, Ecuador y Salvador. Entonces. Ecuador y Salvador. Vamos a hacer visitas técnicas con los municipios. Se van a ver reuniones con alcaldes, entre ellos el alcalde de Lima, el alcalde del Callao, participa la municipalidad de San Martín de Porres, que justamente está hoy con un número elevado de delitos, la municipalidad de Jesús María, la municipalidad de Magdalena, está la municipalidad de San Isidro. Va a haber también una conferencia totalmente gratuita, abierta al público en el Congreso de la República, y tenemos una inauguración sí ya de carácter más privado, que es con invitación, que va a ser el día 28 de agosto. ¿Cuándo va a ser eso? 28 de agosto. El 28 de agosto es la inauguración del evento en el BTH Hotel, y el 29... ¿Eso queda en dónde? ¿En San Isidro? En San Isidro. Y el 29 sí es un evento público en el Congreso, que es de entrada libre, que pueden asistir sin ningún problema de cualquier persona interesada. Ya a partir del lunes se comienza a hacer toda la publicidad para que los interesados puedan asistir, puedan participar en estos dos eventos que va a haber en la Vamos a volver sobre... Este es un tema muy importante. Importantísimo. ¿Ya? Mira, hemos llegado ya... el tiempo nos ha ganado, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerte realmente por tu valiosísima participación. Vamos a seguir con este tema. Este es un tema que hay que ponerlo en el eje del debate municipal, el debate limeño y también en todo el país. Y a ustedes, amigos, agradecerles pues por la sintonía, porque nos siguen en las diferentes redes de la Coordinadora Republicana, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y a través del canal de YouTube
como CRTV. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y hasta la próxima semana. Luciano. Muy bien, hasta el próximo sábado.